La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y hoy nos preguntamos ¿cuáles son los debates, los conflictos culturales que se fueron dando a lo largo de estas últimas décadas en relación a la formación de lectores? ¿Qué criterios, qué conceptos se pusieron en interrogación? Y algo más, si todo ese movimiento produjo cambios en la escuela. ¿Saben que tenemos una invitación de Joaquín Sabina? Hola, yo soy Joaquín Sabina. Quiero leerles un soneto de mi autoría para que vengas a leer conmigo. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen 2 puntos suspensivos. Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, Alejandra Zaguier, Gustavo Bombini, bienvenidos ambos. Nos convidó algo Joaquín Sabina, nos invitó a leer, y esto de, me quedo pensando, invitar, dar de leer, convidar lectura, tender la mesa con libros, ¿será mejor que la crítica, aquella crítica de por qué no leen, los chicos no leen? ¿Cómo lo ves, Alejandra? Y sí, la invitación a la lectura creo que es mucho mejor, ¿no? Y después sustentamos las teorías. Me parece que lo que se hizo durante varios años fue en la escuela, como este ámbito interesante para juntarse, justamente es invitar a leer, ¿no? Invitar a leer e invitar a habitar, en realidad. Invitar a habitar una lectura, que es mucho más que una invitación de la que igual después te vas. Así es invitar a quedarse y hacer lo propio. Así es, y decíamos dar de leer como esto que mencionaba Daniel Pennac en su libro, ¿no? Pensaba, cuando hiciste la enumeración al inicio, cuántas metáforas, ¿no? Como modos indirectos de referirnos a la lectura, metáforas gastronómicas, claro. de todo el convite. tipo. El convite de la lectura, leer es crecer. Tenemos, yo pensaba quizá el placer de la lectura es también una metáfora en el sentido de que esa invitación adentro de la escuela que mencionaba Alejandra supone además un convite hacia el aprendizaje, ¿no? Claro. Vos decías metáforas gastronómicas, que también el placer tiene que ver con la gastronomía, con los sabores, pero hemos visto mucho, creo que a veces algún año habrá sido incluso desde la propia Feria del Libro, esto de el placer de leer, ¿no? Se insistió mucho en eso. Y de alguna manera me pregunto, ¿es solo placer? Hay algo a poner en tensión, ¿no? De algún modo, porque muchas veces eso que en algún lugar llamamos, yo y otros colegas, pedagogías del placer, digamos, han puesto en tensión la cuestión de la tarea escolar. Es decir, si leo por placer, no tiene que existir la tarea, porque la tarea conspiraría con el placer, con esa relación que parece que fuera
automática, etcétera. Y sin embargo hay ahí un desafío, que es un desafío para la lectura y también para la enseñanza, que es, ¿no será la tarea vinculada con la lectura también en sí misma placentera, como el hecho de leer? Ajá. Y otra pregunta también podría ser, ¿es solo placer? ¿Es también esfuerzo? Claro, bueno, las cosas interesantes implican un cierto esfuerzo y un cierto crecimiento. El placer de la lectura puede ser tan amplio que queda vacío de contenido. Entonces me parece que lo que nos preocupamos durante estos años, los que trabajamos con lecturas en los ámbitos escolares, en escenarios escolares o de reunión de chicos y chicas, es como de llenar de contenido concreto esto, ¿no? Y de empezar a pensar y generar dinámicas y generar estrategias que realmente sean concretas. O sea, armar una mesa de libros y pensar en exploración y que la maestra se vaya, no es tan estrategia, sino que, bueno, tenemos que pensar, bueno, cómo intervenimos, cómo nos convertimos en mediadores y mediadoras, claro, de lecturas. Claro. Y volviendo al tema del placer, quiero decir, a ver, ese esfuerzo intelectual y también emocional, leer. Sí, a ver, por un lado, ese trabajo del que estamos tratando de hablar es primero un cuerpo a cuerpo con el lenguaje. Y pensando en la literatura, por ejemplo, un lenguaje elusivo, un lenguaje metafórico, un lenguaje con una complejidad. Entonces ahí hay un cuerpo a cuerpo que es el desafío de eso. Complejidad que también puede estar en la trama. Exactamente, claro. En ese nivel retórico, en ese nivel de la historia que se cuenta, etc. Y luego cierto nivel importante, que a veces la escuela desestima, de implicación, ¿no? Yo diría de una implicación emocional, afectiva, que tiene que ver con la capacidad de interpelación de las ficciones, a dónde nos trasladan, a dónde nos llevan, y ahí hay un sujeto, ¿no? Y el reconocimiento del sujeto lector en esa doble dimensión, ¿no? Del desafío de lo retórico y de lo complejo y de cierta emocionalidad. Claro, y cuando decimos desafío, seguramente tiene que ver también con que en la lectura hay obstáculos. Sí, sí. ¿Y cómo se hace para atravesarlos? Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Las lecturas desafiantes son esas lecturas que proponen que uno amplíe los recursos que tiene como para poder abordarlas, ¿no? Ahí hay todo un desafío. Por supuesto que a la gente después le puede gustar más o menos transcurrir eso, pero me parece que justamente en la escuela con un mediador es el ámbito para trabajar esos desafíos, ¿no? Y para pensar en cosas diferentes, justamente. Es diferente elegir una biblioteca para un hijo, para un sobrino, para un nieto y pensar en lecturas así que elegirla para el ámbito escolar. Con sus tiempos, que por tiene ejemplo, otros tiempos, claro, que tiene otras cercanías. Y donde hay un colectivo, por otro lado. Ahora, pensaba entonces, cuando se logran atravesar, cuando se hace el esfuerzo, cuando se logran atravesar los obstáculos que la lectura tiene, también ahí viene el placer. Exactamente. Pensaba en una secuencia, ¿no? Porque algo dijiste al principio, o hablamos de placer o hablamos de chicos que tienen dificultades. Y uno podría decir, cambio las palabras, en vez de decir déficit, digo obstáculo. Y en vez de decir obstáculo, digo desafío. Y en el desafío está el trabajo pedagógico, lo que rescata Alejandra, la intervención. Hay un maestro ahí, hay un mediador, hay un bibliotecario. La construcción de ese proceso de comprensión es la que nos lleva al placer. El placer de justamente atravesar el envite, atravesar el desafío y resolverlo. Y entonces congraciarme con mi propia situación de lectura o del grupo respecto de que al fin pudimos elucubrar el sentido de esa metáfora oscura, digamos. Claro. Lo digo porque durante mucho tiempo nos quedábamos solo con el placer, desconociendo todo lo otro, ¿no? Y entonces algo no estaba bien. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasa cuando la lectura
o qué pasó en otras décadas, muchas décadas atrás, cuando la lectura ingresa a la escuela. ¿Cómo es esto de qué pasa cuando la lectura se escolariza? Y algo de esto nos dice Graciela Cabal, escritora, muy querida entre nosotros, que ya no está, ensayista y además muy actriz. La escuchamos a Graciela. Tiene varios planos de significación, dice Borges. Justamente nosotros creemos, yo, muchas personas como yo, especialistas y autores, que la literatura infantil, antes que infantil, es literatura. Esto lo he dicho ya muchísimas veces. Lo he dicho en congresos, en mesas redondas, acá, fuera del país, pero todavía la literatura infantil está como pegada a la educación, demasiado pegada. Yo sé que a mí muchos maestros me conocen sobre todo los maestros y los chicos porque visito mucho las escuelas, me habrán oído decir esto infinidad de veces. Sin embargo, todavía parece que no quedara claro. Siempre que la literatura infantil entra a la escuela, siempre que un docente o un bibliotecario acerca un libro de literatura infantil a los chicos, es como que hubiera que hacer una especie de aprovechamiento de ese libro. No basta con leerlo, no digo en todos los casos, pero en muchos casos todavía sí. Es como que hay que utilizar la literatura para otra cosa, para mejorar la ortografía, para aprender el sujeto y el predicado. Y no, la literatura infantil, igual que la literatura, tiene que ver con las palabras. No tiene por qué dejar ninguna enseñanza, aunque la deje por añadidura. Claro, a veces se elige un libro y puede ocurrir que en la escuela alguien pregunte, ¿pero qué enseña este libro? Sí, yo pensaba en esto de, que no tiene que enseñar, aunque los libros chillen cosas, ¿no? Pero no buscar un artilugio pedagógico ahí atrás, porque si no lo que se pierde justamente es la lectura, esta apropiación, esta habitación, esta invitación a habitar. Lo que dice Graciela, que ahora puede sonar como más antiguo, y esto ya no se hace ni adjetivos ni sustantivos y qué sé yo, sí también aparece disfrazado de otras cosas por ahí con un tinte más moderno, más políticamente correcto, en el sentido de buscar, a ver las emociones que nos surgen, esto que nos surge, a qué soñaste, o sea, como una serie de cosas que se hacen extraliterarias y que escabullen la lectura. Y vos estuviste, Gustavo, en aquella editorial que existió durante muchos años y que fue tan importante, que fue Libros del Quirquincho, donde Graciela Montes había creado, creo que fue Graciela, la colección Libros para Nada. A ver si se entendía esto de que la literatura no tiene que ser para algo. Sí, ese fue un proyecto que yo le llevé a Graciela y me estrené como director de colección, aprendiendo junto a Graciela el oficio editorial. Y precisamente, yo había publicado ahí en el Quirquincho en el 89 un libro, La trama de los textos, que fue muy leído por los profes de secundario sobre todo. Y claro, ahí había un desafío post-dictadura, digamos, veníamos a revisar una tradición de la historia literaria, de la memorización de datos, etcétera, que no tenía mucho que ver con la lectura. Y la pregunta a partir de ese libro y en la conversación con Graciela era, ¿qué otras cosas podemos leer en la escuela? Y ahí hay un concepto que por ahí está bueno pensarlo o que nos ayuda, que es el concepto de autonomía, decir, como decía Graciela, la literatura es en sí misma, ¿sí? Y por otro lado, quizás poniéndoles comillas, la literatura, pero con comillas, es el objeto de enseñanza. Es decir, cuando la literatura hace parte de un lugar poderoso y que defendemos mucho, que es la escuela. Y la escuela es el lugar del ejercicio del derecho al acceso a los bienes culturales, en este caso a la literatura. Así que ahí tenemos algo para negociar importante. Ahora, ¿cuánto se fue aprendiendo, no? Porque Graciela Cabal, a quien hemos escuchado recién, siempre hacía con muchísimo humor. ¿Cómo era la escena
cuando a mediados del siglo pasado un alumno leía en la escuela y cómo tenía que pararse, tomar la hoja con la mano derecha, con el índice y el pulgar, tener los pies así, levantar la vista cada vez que terminaba un punto, y estaba todo puesto en la forma, ¿no es cierto? Y no era tan importante ni qué se leía, ni para qué se leía, ni mucho menos qué pasaba con esa lectura. Claro, sí. Muchos de nosotros atravesamos ese tipo de formas. Salimos lectores casi a pesar de eso, ¿no? Porque era bastante complejo eso. A pesar de eso, sí. Sí. Otro debate que está por ahí inconcluso es lecturas obligatorias son válidas o siempre los alumnos tienen que elegir libremente. ¿Qué pensás, Gustavo? Sí, es un tema interesante que hace a la cuestión del canon escolar y también el tema del currículum, ¿no? que se señala como la obligatoriedad, porque la pura elección a la vez nos llevaría a la pregunta de sobre qué universo mayor se estaría eligiendo. ¿Cómo voy a elegir lo que no conozco lo que no existe? conozco, claro. Exacto. Y ahí aparece otra vez la idea, juntaría las dos ideas, la de desafío hacia lo desconocido, pero posible, y la de derecho. O sea, es la escuela la que tiene que ponerme, digamos, a disposición aquello que no está en otro lugar. Que puede no estar en la familia, que no puede no estar en el entorno cotidiano, puede no estar en los medios u otros espacios de flujo de información, y ahí la escuela tiene un lugar relevante que en todo caso nos lleva al mandato original de la escuela moderna ya en el siglo XIX con Sarmiento, que era eso. Sarmiento se ocupaba de los repertorios de lectura que tenía que haber en las bibliotecas, y creo que tenemos que seguir pensando en esos términos. El Ministerio de Educación lo ha hecho a lo largo de muchos años, y eso está muy bien. Bueno, nos vamos al próximo bloque, seguimos con este tema y nos vamos a meter en el próximo bloque en la lectura y los más chiquititos, así de chiquititos. Ya volvemos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto. Bueno, ahí veíamos, tienen uno menos de un año, otro alrededor de un año. ¿Y cómo los viste, Alejandra? Porque es tu tema. Sí. Ahí lo que veo es niños que obviamente tienen modelos de lectura. Le han acercado libros, se han puesto a leer con ellos, esto es indudable, porque saben cómo tomarlos, saben cómo dar vueltas, saben cómo manejar un objeto que es tecnológico y que hay que aprender a usar, ¿no? Y que es diferente a otros que tienen a mano, o sea, no rueda como una pelota, no suena como un sonajero, es otra cosa. Es una forma específica de uso que se usa para determinada cosa, como una pelota se usa para otra cosa y unos daquis se usan para otras cosas. Además lo que estamos viendo es que hay algo de lo que tiene que ver con la cadencia de la lectura y el lenguaje, ¿no? O sea, no están hablando como hablan al aire. Hay algo en donde se paran, hablan mirando esa página porque saben que ahí hay algo que se dice. Hay una vuelta de página en uno de ellos, o sea, sabe para dónde además dar vuelta a la página. Está ubicado correctamente, el libro está ubicado al derecho, no al revés, o sea, no es cualquier cosa. Hay modelos de lectura ahí y hay algo en donde están ya inmersos en lo que diría Emilia Ferreiro en la cultura letrada, ¿no? Que me parece reinteresante. Y hay concentración. Además, ¿no? Sí. Vos también lo viste, Gustavo. Sí, me quedé encantado con los tonos diferentes. Al dar vuelta a la página parecían como las mismas palabras, pero con unos tonos que construían otros sentidos. Se están leyendo a ellos lo que alguna vez les leyeron, pero tenemos más y vamos comentando a medida que vemos estas fotos. ¿Qué les parece? Porque, bueno, en muchos casos lo que vamos a ver es justamente cómo los chicos toman este objeto cultural llamado libro. Ahí están, a ver.
todo lo que va pasando, ¿no? Porque son libros que seguramente tienen imágenes, con las que se reencuentran cada vez que lo toman, y parece que hay algo gracioso ahí. ¿Qué más ves, Alejandra? Había algo muy interesante en lo que decía Graciela Cabal, como todo lo que decía Graciela Cabal, ¿no? De que en realidad los chicos y las chicas leen una y otra vez el mismo libro, una y otra vez el mismo libro, y piden una y otra vez. Y acá en compañía, fíjate la secuencia, cómo se va acercando. Sí. Uno puede tener posiciones diversas y también se puede leer al revés. Sí, sí. Y antes veíamos cómo había una beba que miraba la tapa, ¿no? Se empieza por la tapa. ¿Cuánto más sobre esta edad? A ver, sobre la validez de acercar libros cuando los chicos tienen meses y en adelante. Hay un acto de socialización enorme, además, en todo eso, y un acto de inmersión adentro de lo que es el arte, ¿no? Con buenos libros y con una buena cadencia, además, en quien lee. No es solamente acercar libros, sino acercar lecturas. Acercar lecturas. Acercarnos nosotros con nuestra voz, a darle voz al libro y a mostrar cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y a dejar hablar sobre esto. Cuando decís acercarnos nosotros, estás hablando de vínculo. Exacto, sí. Hay una... con niños muy pequeños, cuando yo les pido que traigan los libros que leen en casa y me los muestren, es distinto a cuando yo presento un libro, ¿no? O sea, yo estoy buscando más ahí cuál es la vinculación que hay entre este niño y algún otro adulto, ¿sí? Ya experto en lecturas, experto porque sabe leer, digamos, que pueda acercarles este objeto cultural y hacerlo funcionar con él. Claro. Bueno, otro de los debates que se han dado, y habría que ver si es una cosa o la otra, si son las dos y cómo, es aquello de comprender lo que dice un libro o construir sentidos. ¿Fue debate? ¿Sigue siendo, Gustavo? Y es un debate que, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la enseñanza de la lengua, la comprensión, la lectura de otros textos que no son los textos literarios, y también tiene que ver con, digamos, con algo que importa bastante, que es la cuestión de la evaluación. Y en la comprensión estaría garantizada la posibilidad de evaluar. A través de un cuestionario, por ejemplo. Etcétera. La construcción de sentido, la interpretación, etcétera, nos deja un poco más, con menos parámetros, de alguna manera. Pero otra vez, vuelvo a la palabra desafío, esta vez el desafío es para el docente, el mediador, en el sentido de cómo voy acompañando esos procesos de interpretación, sobre todo y de la manera más interesante cuando se dan en forma colectiva, en el taller, en el aula, y cuando empezamos a pensar que la comprensión también o la construcción de sentido pueden ser procesos que no los pensamos de manera individual. No es un chico solito frente a ese cuestionario o solito frente al texto, sino en un diálogo, en una polifonía, que es bien interesante, porque al fin los procesos de comprensión / construcción de sentido son colaborativos. Claro, es muy potente. Cuando decís polifonía, bueno, ahí esto que ya se está haciendo mucho en las escuelas, que es abrir la conversación, ¿no?, grupal después de una lectura. Vamos a escuchar a una colega de ustedes, que es María Teresa Andrueto, escritora, si digo para niños no está muy bien, pero bueno, ustedes saben de qué se trata, pero también autora de novelas y de ensayos sobre la lectura. 3 condiciones para no leer por leer, para leer como un aventurero, no solo como un lector capaz de interpretar, sino sobre todo como un lector capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo, en su ser íntimo, y lo lleve por nuevos caminos de conocimiento hasta dar con aquello que lucha por hacerse visible aún a riesgo de transformarnos.
Vivo como una necesidad, un desafío, una responsabilidad y un privilegio que en las escuelas de mi país los libros se incluyan en los programas escolares, de modo que convertirse en lector no sea un asunto de algunos, sino una política de Estado, porque la construcción de lectores tiene su punto nodal en la escuela. Defiendo mucho a la escuela y al trabajo de lectura que puede hacerse en ella, porque la escuela es, al menos aquí en nuestro país, el gran igualador social de recursos culturales. En cuanto a los libros mismos, no creo que haya problemas en leerlos como parte de un programa ni como parte de un deber en clase o en la casa, siempre que quien guíe sea un buen lector, aporte buenos libros y habilite la conversación en torno a lo que se lee. Porque, como bien sabemos, muchas veces el placer de descubrir un libro que se convertirá en inolvidable proviene del esfuerzo de transitarlo. Todo lo que nos lleva a lugares nuevos implica esfuerzo y es poco probable que un niño haga eso por sí mismo sin la ayuda de un adulto. Desconfío bastante del espontaneísmo lector de niños y jóvenes, donde pareciera que eligen solos, cuando en realidad son inducidos a elegir ciertos libros por arrasadoras estrategias de mercado. Frente a ello, haría un elogio de la dificultad y de la importancia de transitar esa dificultad junto a un maestro, un profesor, un bibliotecario, un padre. Convertirse en lector lleva su tiempo y es una tarea de alta intensidad. Se trata de dar saltos sobre uno mismo hacia una mayor conciencia, una mayor complejidad. Saltos para, en palabras de Chambers, ponerle el pecho a una literatura que no se dirija al público, sino al lenguaje. Bueno, varios temas vamos a tomar algunos. María Teresa decía en algún momento que la lectura nos transforma. ¿Eso es siempre? ¿Todos los libros, todos los cuentos? ¿O puede pasar que alguna literatura más lavada no suceda eso con nosotros como lectores? Es la relación de esa literatura con el lector, con cada lector y con cada momento del lector, ¿no? Esa afectación que sería medio nietzscheana, en el sentido de ese lector que está ahí, que queda implicado en la lectura, que tiene que ver algo de lo que dijimos con la emocionalidad al principio. Me parece que bueno, también habría que pensar qué literatura afecta más, que las intensidades de la literatura, y uno ahí ya se pone a hacer juegos de valoración, claro, lo cual es complejo, pero puede ser interesante. Es válido. Exactamente, sí. Sí, a mí yo pensaba justamente en estos espacios en donde poder compartir estas construcciones de sentido justamente van a validar algunas cosas que a veces no tomamos como tan válidas, ¿no? Porque justamente lo que aparecen son estos impactos personales. Y me parece que abrir esos espacios es lo que deja que los chicos y las chicas puedan de alguna manera aceptar leer lecturas que el canon recomienda de alguna forma, pero porque también pueden poner sus propias lecturas, y ahí empezamos a compartir otros espacios, pero hace falta mucho tiempo y muchas veces las evaluaciones cuantitativas empiezan como a traccionar en contra de esos tiempos. Y los tiempos escolares en este sentido son complicados. Son complejos, y ahí aparece, por supuesto, la flexibilidad del docente para a lo mejor extenderse un poco alguna vez en relación a la disciplina siguiente que viene. Pero otro tema que introduce María Teresa es el que tiene que ver con la política de Estado, ¿no? Y en este sentido, supongo que solo cuando la lectura, que es un derecho y es política de Estado, solo así se puede garantizar que se sostenga en el tiempo. Sí, claro. Eso que llamaríamos la dimensión material, ¿no? O sea, si no hay una materialidad ahí,
que son los libros, digamos, no hay enseñanza posible, no hay transmisión posible, no hay legado posible, no hay ejercicio de derecho posible. En ese punto, digo, es bien clara Andrueto, pero me quedé con respecto de la pregunta anterior, pero vinculada, cuando ella dice, bueno, la elección puede estar, al fin, no ser tan libre, sino estar mediatizada por el mercado. Y ahí eso me parece un aspecto interesante y que tiene que ver también en algunos casos con las condiciones de producción de la propia literatura, cuando a veces en nombre de valores o en nombre de otras enseñanzas se les pide a los autores que escriban en función de... Se les encarga. Claro, una literatura por encargo, que sería esa que quizá juzgaríamos que tiene menos valor de interpelación, que es muy coyuntural en todo caso. Claro, y podríamos poner un ejemplo, cuando la literatura de alguna manera la va imponiendo el mercado, esto a veces tiene que ver con un personaje de televisión y entonces se hizo un libro que se sabe que se va a vender porque se da toda esa cadena. En parte eso y en parte, hay un par de cosas ahí. A ver. Una cosa tiene que ver con una cuestión comercial, económica, en donde, bueno, se imponen personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sagas de personajes muy taquilleros, muy bien implementados, bueno. Y otra cosa es otra cuestión editorial en donde empiezan a trabajar lo que la escuela debería trabajar, empiezan a pensar en valores o en ciertas cuestiones que aparecen como políticamente correctas en alguna época. Pero ahí se diluye el valor literario. Y puede. Sí, también en el mismo sentido el estereotipo de lector. Por ejemplo, novelas para adolescentes que tienen personajes adolescentes que tratan los temas que interesan a los adolescentes, etcétera. Es una construcción absolutamente arbitraria en todo caso. Sí, las editoriales a lo mejor, supongamos que para orientar a los padres cuando eligen un libro, entonces ponen en la contratapa de 3 a 5, de 6 a 8. ¿Qué pasa con eso? Claro, yo, a ver, no todo el mundo sabe literatura infantil y no tiene por qué saberlo. Entonces, muchas veces cuando elegimos para nuestros hijos sin ser especialistas o sin estar tan metidos en esto, vamos a elegir a partir de lo que creemos que les hace bien o de lo que nosotros amamos cuando éramos chicos, como para poder juntarnos a disfrutar de eso. Eso es bellísimo y me parece que es una estrategia muy interesante. Cuando empezamos a ver de 3 a 5, bueno, hay una estandarización que a veces se rompe. Porque también supongo que depende de qué experiencia de lectura tiene cada chico de 6 años. Exactamente. Que no es la misma de uno a otro. Y supone una representación de determinadas infancias en de la editorial, que no siempre es... Incluso desde el punto de vista cognitivo, por decirlo de alguna forma. Tal complejidad del lenguaje no sería para chicos de tal edad, sino que habría una gradación, y eso es absolutamente relativo, digamos. Claro. Qué bueno sería, bueno, evaluar. entonces conocer a lo mejor a ese lector y ser, por supuesto, más flexibles o proponerles algún desafío. Nos vamos al próximo bloque y seguimos con nuestro tema de hoy sobre los debates que se dieron en las últimas décadas. Más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de padres igual. Vamos a hacer un salpicadito de debates o de oído al pasar. Oído al pasar aquello de leer historietas, eso no es leer. Un debate que se remonta a muchas décadas atrás, ¿no? A veces con alguna resistencia de la escuela respecto de una desconfianza histórica, podríamos decir, respecto de los lenguajes visuales, ¿no? Y cómo los lenguajes visuales, sea la historieta u otros, la propia televisión, etcétera, conspirarían
supuestamente. Bueno, no acordamos, apostamos a que la historieta, el libro álbum, ese casamiento entre texto e imagen es muy productivo y en todo caso genera nuevos modos de leer, otros desafíos. Claro, lo que pasa es que también muchas veces se dice, pero si no tiene ilustraciones no le va a gustar. Ay, bueno, no, pero ahí hay que ponerse de acuerdo con algunas cosas. Porque, a ver, por un lado, para los niños pequeños, por ejemplo, tiene que tener ilustración, tiene que ser atractiva, pero no le vamos a mostrar las ilustraciones porque resulta ser que si no se estereotipa la imaginación. Entonces, bueno, habrá que ver en qué quedamos, ¿no? Y sin ilustraciones sí, a veces le va a gustar, y también los libros que no tienen un texto también tienen lecturas, ¿no? Y no todo libro sin texto es un libro para niños pequeños. Hay novelas gráficas, digamos, sin texto, Emigrantes, me puedo acordar, por ejemplo. Donde hay que hacer lectura de imágenes. En donde hay que hacer lectura de imágenes y no está escrito porque no media palabra. No hay palabra que medie en esa situación que se está contando. Sin embargo, hay una historia. No es solamente contar con dibujitos, que hubiera sido la práctica anterior, sino que es que lo que aparece es la imagen y no hay palabra que medie en esa situación, ¿no? Y me parece que es una lectura sumamente poderosa, es una construcción de sentido absoluta y que es muy interesante cuando se hace en grupos. Claro. Otro debate, yo no sé si diría debate o algo que parece oponerse, es el libro objeto, el libro papel o el libro leído virtualmente. ¿Y ahí? Bien, otro desafío. La idea del libro virtual ayuda a pensar la cuestión de disponibilidad, circulan, están a la mano, etcétera, democratiza, pero a mí me gusta pensar ahí una idea como de interfase, ¿no? Cómo voy de lo digital a lo analógico y cómo se retroalimentan, ¿sí?, ambas posibilidades. Hay algo muy, muy potente, me parece, en pensar interfaces de lectura que nos llevaran de un recorrido a otro recorrido, pensándolo en una práctica, por ejemplo, en un aula o en una biblioteca. Eso me parece que... De hecho, se pensó que el libro papel iba a desaparecer y de ninguna manera fue así, y ahí están las librerías, bueno, resistiendo. Es que hay objetos, libros que son irreemplazables, que no se pueden transmitir a partir de lo digital. Hay objetos, libros objeto, que son casi tridimensionales y que no se puede. Yo a veces... Sí, eso sería interesante, ¿no? Lo que decía Gustavo de poder pensar que hay cuestiones más compartidas adentro de un escenario escolar, y a veces cuando lo pienso más duramente pienso que son experiencias diferentes que se emparentan más o con los lectores o con los espectadores, y que generan escenarios distintos y por lo tanto necesarios, pero no reemplazables uno al otro, ¿no? Y hubo, fue muy interesante durante la época de aislamiento, fue como fundamental y fundante estos maestros leyendo todas las noches cuentos en un acto de amor hermoso. Hay cuestiones de Educar o de Paca Paca que son muy interesantes. Yo vi videos de Norma Leandro leyendo como lee Norma Leandro, sin ninguna pretensión de actuar, sino leer y ofrecer esa lectura a un grupo de niños que está ahí, en donde ellos son lectores y yo miro esa escena, ¿no? Pero me parece que hay todavía que seguir investigando algunas cosas en relación a esto. ¿Y cuál es el lugar entonces que tenemos los que estamos mirando esa escena? ¿Querías agregar algo? Sí, no, en el ejemplo de los tiempos de pandemia, precisamente hubo una potencia muy, muy fuerte en la oralización. Digo, libros que se convertían incluso en texto-imagen, porque las imágenes podían ser transmitidas a través del WhatsApp, y luego se iba armando como una especie de archivo de imágenes, por ejemplo, ilustraciones que hacían chicos que a la vez venían ligados a lecturas que hacían otros chicos, y eso a la vez publicado en un Facebook que se reproducía, ¿no? Y ahí me parece que se vuelve a una cuestión ya en la pospandemia muy interesante de retomar, que es este valor democratizador de la oralización como mediación, como una vieja práctica sobre la cual volvemos, y me parece también parte de la interfase.
Es escritor, es periodista, académico español. Arturo Pérez Reverte hace referencia a lo que lleva cuando viaja y a los libros fundantes. Los Tres Mosqueteros de Dumas fue para mí el libro fundamental. Fue el libro que más, digamos, más influyó en mi infancia lectora. Era un libro que en mi casa se había leído desde muchas generaciones, mi bisabuelo había leído, mis abuelos, mis padres. Incluso hablábamos de él en la comida, una especie de Trivial Pursuit, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballero tal? ¿Quién era cuál? ¿Qué ocurrió tal? ¿Cómo? Y fue el primer libro al cual yo me sentí dentro. Yo era el quinto mosquetero. D'Artagnan era un amigo mío, Athos era un amigo mío, Aramis y Porthos lo eran también. No eran gente distante, era gente a la que yo entendía, con la que yo estaba, con la que compartía, ¿no? Me enamoré de Milady, la rubia peligrosa, y supongo que eso condicionó mi vida, ¿no? Todas las mujeres de mi literatura, y quizá en parte de mi vida tiene mucho que ver con la Milady de los Tres Mosqueteros, con Milady de Winter, ¿no? Cuando era reportero iba por ahí, ¿no? Llevaba una mochila con libros, o compraba libros en los lugares, o llevaba los libros conmigo. Y luego al llegar al hotel, fuera una guerra, una paz o lo que fuera, amueblar la habitación con los libros que... Sacar los libros de la mochila era un acto de tomar posesión, digamos, ¿no? Hacía así, ponía el libro y ya esa habitación de hotel, ese tugurio en Jartún, en El Salvador, en Bangkok, donde fuera, era mi hogar, ¿no? Los libros hacían mi hogar. De hecho, este es mi hogar. Los libros son mi hogar. Es una familia, es una compañía, es un mobiliario, es un consuelo, un analgésico. Es todo, ¿no? Es todo. Qué bello esto de los libros son mi hogar, ¿no? Algo breve, Gustavo, sobre el valor de los clásicos. Ajá. Bien, porque volvemos a los clásicos para ser enseñados en clase. Así que volvemos fuertemente a la idea de lo que decía María Teresa Andrueto, ¿no? No se pondrían los chicos en contacto con ciertos textos si no hubiera unos adultos ofreciéndoselos. Y ahí, cuando pensamos en los clásicos, decimos el legado de una generación a otra generación. ¿Qué cosas los que pertenecemos a una generación, a nuestra experiencia cultural, a esa biblioteca que nos mostraba Pérez Reverte, somos capaces de en un acto generoso transmitir a los otros? Y transmitir los clásicos quiere decir también asumir el desafío de poder enseñarlos, ¿no? De que esos textos que suponen dificultades, que suponen distancia en el tiempo. Contextualizar la época. Exacto. Ahí claro. hay como un desafío, ya sería un programa sobre didáctica de la literatura. Claro. Bueno, para ir cerrando, creo que sería importante hacer una reflexión sobre cómo se forma, cómo se construye un lector y cuándo podemos decir, cuándo realmente estamos ante un lector. Yo creo que tiene que ver con alguien que puede sostener más que un cuestionario, ¿no? Y que se puede involucrar. Y que se pueda salir de la vaina por hablar con otro, sobre aquello que leyó, sobre aquello que construyó. Me parece que ser lector tiene que ver con esta construcción de sentido, es algo inherentemente humano, que a veces se domestica, sí. Y eso no está tan bueno. Me parece que justamente la lectura tiene algo de salvajismo. Por eso a la escuela a veces le cuesta, ¿no? Dejar entrar el salvajismo de las interpretaciones diversas, porque se arma caos, porque se arma demasiada opinión, porque se arma mucha se desordena. Y por ahí, bueno, hay que estar un poco más despeinados, ¿no? Dejar que los chicos hablen, aun cuando uno esté leyendo, y hablen encima, ¿no? Porque me colgué en tal página, porque algo me remitió. Esto me hace acordar algo que decía Roland Barthes del texto lectura, ¿no? ¿No le pasó alguna vez que usted sigue leyendo, pero en realidad se quedó mirando ahí donde el texto lo llevó? Bueno, esto me parece que es habitar la lectura, quedarse ahí donde el texto me llevó, enganchado con mis propias cosas. Sí, por ahí en el contexto, o una pregunta desde lo más social, que no se armen etiquetas, lectores, no lectores, porque a veces quienes nos dedicamos a la formación de lectores
hacemos demasiado hincapié en lector formado, etcétera, y entre medio puede haber muchísimos matices, ¿no? Yendo o recordando el binomio fantástico de Gianni Rodari, cuando, bueno, muchos lo conocen, dos palabras con las cuales a partir de ellas se puede construir una historia. Me pregunto si el binomio lectura-escuela puede ser también fantástico. Sí, puede ser fantástico, pero lo tiene que motorizar un mediador. O sea, me parece que es fantástico o es imposible. Claro, las dos cosas. Claro, las dos cosas. Y ojo que a veces puede ser engañoso, ¿no? Porque puede creerse que se hace lectura cuando no. Y de despedida, Gustavo. Me quedo con lo de fantástico, en un sentido muy positivo, para decir que sí, que la historia de la lectura, precisamente, y la historia de la lectura en la escuela nos muestra que con todos los debates posibles, los últimos y los de varias décadas atrás, al fin la escuela gana una batalla que es muy importante. Día a día. Después te doy la palabra para que nos digas algo de despedida, Alejandra, pero nos vamos a la bibliografía. ¿Qué les parece? Tenemos un montón y la primer propuesta es de Michel Petit, ustedes saben, francesa, vino a la Argentina cuando en una oportunidad la trajo el Ministerio de Educación de la Nación, es autora de muchos libros. Este es El arte de la lectura en tiempos de crisis. Un mínimo comentario. Sí, a mí me parece muy interesante ese libro y todos los de Michel Petit, en el sentido de cómo a veces los lugares, las políticas, los lugares públicos en donde se pueden compartir las lecturas, justamente llevan a compartir tantas otras cosas, ¿no? Sí. A través de ellas. Bueno, todos los libros de Michel Petit recomendamos, por supuesto. De María Teresa Andrueto, Hacia una literatura sin adjetivos. ¿Querés hacer un breve comentario, Gustavo? Sí, es un libro muy, muy potente que va en línea con las cosas que dijo María Teresa en el video que pasaste, ¿no? Y que tiene que ver con esa autonomía de la literatura para pensarla como un objeto cultural que atraviesa la escuela. Bueno, y también, entonces, tenés bastante que ver con este libro, se llama Yo Mediador, Mediación y Formación de Lectores, de Felipe Munita. Efectivamente es un libro de Felipe, que es un investigador chileno que reside en Chile, pero que durante varios años investigó, hizo su tesis en Barcelona y toma en ese libro, Yo Mediador, primero publicado en España y ahora es novedad, publicado en la Argentina, toma el tema de las políticas de lectura, tomadas como una cuestión regional, y la figura del mediador como un campo profesional. Bueno, y ahora te tenemos en la tapa de un libro, también nos vas a decir miscelánea, ¿a qué refiere? Bueno, como su nombre lo indica, es una recopilación de artículos que tienen que ver con distintas temáticas de las que yo me he venido ocupando, pero fundamentalmente ahí hay un posicionamiento de lo que hemos llamado la lectura como práctica sociocultural. Bueno, y nos vamos a las últimas propuestas que tienen que ver más con los niños pequeños. Este libro, o cuadernillo, o casi libro, que fue publicado por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto, Alejandra? Nivel inicial, volumen 1, Juegos y juguetes, narración y biblioteca. Sí, es un libro en dos partes, una que tiene que ver con las ciencias sociales y la otra que tiene que ver con literatura en el nivel inicial, y lo que se propone en esta parte es justamente pensar algunas estrategias y cómo pensar a los libros y a las bibliotecas adentro de las salas. Bueno, este cuadernillo que lo publicó el Ministerio de Educación de la Nación, creo que cuando vos dirigías, Gustavo, el Plan Nacional de Lectura, está en las escuelas y está medio escondido, sin querer, ustedes tienen que ir a buscarlo. Se llama La Gran Ocasión, la escuela como sociedad de lectura, y es de Graciela Montes, que ha sido
para muchos de nosotros una gran maestra, sobre todo sobre estos debates que estamos haciendo hoy. Y por último, Nidos de Lecturas, ¿nos contás, Alejandra? Nidos de Lectura es una publicación también del Ministerio de Educación, escrito por María Emilia López e ilustrado por Isvan, que trabaja justamente con la cuestión de literatura en el maternal. Y va en línea con Graciela Montes, digamos, en ese tipo de acercamiento, ese tipo de perspectiva. Y ahora sí, de despedida. De despedida, a ver, hay algo que yo creo que yo trabajo mucho con nivel inicial, ¿no? Con maestros de nivel inicial. Y yo creo que hay que soltar los libros y soltar las palabras de los chicos, dejar que se desordene un poco todo, que no se van a lastimar ni se van a romper. Bien. Bueno, me despido yo también de todos ustedes. ¿En qué me quedo pensando esta vez? A ver, leer, leer, leer. Si es desde la infancia mejor, y si no, siempre se está a tiempo. Y por supuesto, crear las condiciones en la escuela para que haya lectura. Para que haya lectura, leer desde la escuela para seguir leyendo toda la vida. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Es mucho más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar. Más quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa